Bueno, entonces vamos a comentar esta partida. Aquí en la retransmisión en vivo, cuando estábamos hablando de la elección de la apertura de Nakamura. Nakamura jugó G6 y deja claro que quiere una defensa india de rey. Bueno, y el primer punto de decisión importante en lo que es la fase de la apertura, Aronian aquí toma, o sea, Aronian juega el sistema Grigori, la jugada alfil E3. Muchos se preguntaban que por qué Aronian tomaba una decisión tan teórica. Bueno, que él es un profesional y tiene un súper profesional y puede jugar ahí lo que quiera, ¿no? Cualquier variante es buena para él. Esta concretamente es de las mejores, en mi opinión. Bueno, Nakamura juega caballo G4, que es la línea en teoría principal. Alfil G5, todo normal, F6, alfil H4, G5, todo es lo habitual. A mí personalmente me gusta más con negra los sistemas con caballo C6 rápido. Bueno, G5, alfil G3, y aquí os expliqué en la retransmisión que caballo C6 era una jugada mala, seguramente recordáis. Os lo repito otra vez de manera breve, esto hubiese sido un error por este caballo por G5. Como este caballo está tocado aquí, perdón, F por G5 no es un error. Para no perder el peón, el negro tiene que entrar en esta posición, y os explicaba que después del alfil G4 el blanco está mejor, claramente. Esto lo expliqué al principio. Por eso el negro en esta posición está más o menos obligado a retirar su caballo a H6. Y os comenté desde el punto de vista teórico que mis conocimientos llegaban con D por E, y si F por E, que H4 era una jugada muy fuerte. Esto lo expliqué también. No os dije, ahora os lo digo, que D por E5 es la jugada correcta del negro si quiere jugar esta línea. Y bueno, el blanco ahí tiene mucho donde elegir. Tiene dama de 5 jaque para enrocarse largo. Y tiene otras ideas. Creo que incluso hay un dama C2 por ahí. Bueno, hay varias ideas en esa posición. El que quiera jugar esas posiciones, les recomiendo que vea la partida de Rayabos con negra. Cómo jugaba Rayabos esas posiciones con negra. Bueno, Aronian en cambio jugó aquí C5. Muy interesante. Abriendo la posición, ya habíamos hablado de que el abrir el juego le favorece normalmente al blanco en estas posiciones de India de rey, justamente por estos debilitamientos que ha hecho el negro en la posición, y porque el alfil de G7 se queda pasivo. Ya una vez que se abra la posición en el centro, además el negro no va a poder hacer ninguno de los típicos ataques que le gusta en la India de rey. Bueno, entonces Nakamura juega G4, ataca el caballo, y este caballo, en mi opinión, es uno de los protagonistas de la partida. El caballo, como bien comentábamos, estos dos caballos se quedan al borde, casi mirándose uno al otro, y juegan un papel fundamental en la lucha de la casilla F5. Vamos a ver cómo continúa. Aquí vimos que la opción de comer en D4 no era muy recomendable, porque simplemente C por D6, creando esta amenaza, nos dio la impresión, sin usar ningún tipo de módulo de análisis, por lo menos mi impresión era que el blanco estaba mejor aquí. Esto habría que comprobarlo por si acaso con algún módulo, pero la impresión es que era que esta posición era preferible para blanca.
Entonces aquí Nakamura jugó caballo C6, ¿eh? Se abrió toda la posición en el centro, un jaque fino para, antes de entrar en el final, obligar al rey a irse a la casilla H8 en una esquina. En el final mejor que el rey esté en H8, ¿eh? Bien, y aquí Nakamura digamos que consigue lo único que tiene en la posición, y es que consigue la casilla en D4, pero esto habíamos pensado que es poco para el negro en comparación con los males que tiene. Tiene un alfil malo en G7 que le cuesta reciclarlo porque tiene más problemas básicamente. El caballo está mal en H6 también. Solo tiene prácticamente esto bueno en su posición, y el blanco en cualquier momento va a intentar cambiar ese caballo en D4. También dijimos de que el problema de las blancas era este alfil de G3 y que seguramente Aronian intentaría reciclar esta pieza. Y eso sí en parte por lo menos ocurrió en la partida. Bueno, se cambiaron alfiles. ¿Esto a quién favorece? Lo que se ve con claridad es que si no lo cambia igualmente está un poco peor. Entonces no creo que esto sea un factor muy relevante de la posición. Lo que sí se ve es que se va simplificando todo, y esta jugada, claro, es buena. Está resolviendo el problema de esta pieza que tiene mal en G3 del alfil. Entonces, fijaros cómo a medida que va avanzando la partida, los caballos siguen aquí, y comentábamos que, claro, que en el primer momento que el blanco pudiese, si el caballo negro se retira, entonces el caballo blanco iba a ocupar esa posición. Por eso el caballo en H4 estaba bien. Se simplifica todo. Bueno, por lo menos las torres, las 4 torres se simplifican. Y alfil F2. Bueno, aquí activamos el alfil. Os comenté que seguramente el negro no jugaría B6, porque se iba a ir colocando los peones en color de su propio alfil. También os expliqué que esto no es algo que se vea de manera obvia y de manera inmediata, pero sí que no se debe hacer, que los principios indican que hay que colocarlos en color distinto. Aún así, fijaros que, claro, que el blanco también tiene este recorrido. Si el peón llega a estar en B6, el recorrido hubiese sido mayor probablemente. Entonces ambos reyes se centralizan. Y esta jugada para mí es una de las jugadas que empieza ¿cómo decir? Que empieza a poner al negro en una situación realmente difícil, porque fijaros, hubo algún usuario que me preguntaba, y bueno, el alfil del blanco es malo, y yo le contesté, no, el alfil del blanco no es malo, el alfil del blanco de hecho es una pieza razonablemente buena, pero tampoco ataca nada. Esto se ve claramente, el alfil no tiene objetivos de ataque prácticamente. Entonces lo que se plantea Aronian en esta posición es ya directamente jugar alfil por caballo, y que su caballo, que es la única pieza que tiene mal colocada, pueda ocupar la casilla F5. Esto es estrategia pura y dura. Entonces, si llega a esta posición va a tener superioridad en cualquier caso, porque va a tener la casilla F5, pero también va a tener la casilla D5, el rey que se centraliza por D3, por C4, y más bonito aún es este momento. Este momento a mí me pareció realmente precioso. Cómo se explicaba que la casilla D5, que el blanco pudo jugar caballo D5 básicamente en esta posición.
Y Aronian decide poner el caballo en la banda, en A4, o sea, un caballo en A4, otro en H4, otro en H6. Pero también os expliqué que el caballo en D5 sí, que está muy bonito, pero otra vez no consigue, primero no consigue ninguna amenaza concreta, y segundo, probablemente no pueda mejorar más su posición desde D5. Es lo que yo intento razonar o entender de esta posición. Entonces por eso él juega caballo A4, porque él entiende que desde C5 va a dejar el caballo en D8 en una posición pasiva. Ujú. Claro, Aronía juega alfil F8, quizás anhelando que el blanco juegue caballo C5, que sería un error estratégico también. Y ahora sí llega el momento de alfil por caballo. ¿eh? Transformación de la ventaja, como hablábamos antes. Única jugada alfil por jaque. Y ahora, fijaros, mejor rey en la posición. El caballo que entra a F5. El caballo en C5 que tiene atado al caballo en D8. ¿eh? Y aquí quizás en este momento digo aquí concretamente, cuando el negro juega caballo E6, aquí Nakamura yo creo que se la juega un poco, ¿no? Se ve muy pasivo en la posición eh, y decide, digamos, hacer algo activo, ¿no? Eh, Básicamente deja la posibilidad de que Aronian capture el peón de B7, ¿eh? Como comentábamos antes, porque tenía la opción de caballo F4, caballo por H3. Eh, Honestamente no sé qué dirán los módulos de esta posición, porque nos daba la impresión de que caballo por B7 era la jugada más fuerte, objetivamente. Pero como bien os conté también, la idea de Aronian de simplemente jugar caballo por E6, rey por E6, y jugar este final de caballo bueno contra este alfil un poquito malo, porque tiene los peones en color de su propio alfil y este caballo tiene una casilla fantástica. O sea, la idea del jugar simple, un ajedrez simple, le salió muy bien en esta partida, le salió bordado. Decíamos también que era difícil ganar en el ajedrez sin arriesgar. Y mi conclusión fue, si él gana la partida, su decisión habrá sido buena. ¿eh? Y entonces, bueno, aquí amenaza básicamente el rey con penetrar hasta B6, y por eso se ve obligado a esta jugada. Yo no sé si tendría alguna jugada más, porque a mí el hecho de tener que jugar B6 me parece, me parece malo para la posición de Nakamura, pero probablemente es que no pueda porque el alfil por aquí no puede, está el caballo, o sea, el alfil no puede llegar a esta diagonal para evitar que el rey pase. Miren el trabajo que está haciendo el caballo es fantástico, porque no permite al negro entrar en la defensa de la penetración del rey. Entonces, si esta jugada es obligada, la posición empeora un poquito. ¿eh? Y este momento no, la verdad es que no quiero pasarlo por alto porque es un momento donde yo creo que muchos jugadores hubiésemos jugado probablemente aquí B4. B4 avanzando y bueno, ya después pensamos, ¿eh? Y él tranquilamente se B3, no acelera tanto no acelera tanto digamos el avance de su posición. Incluso seguro le pone un toque de te toca jugar otra vez, ¿no? H5, bueno, ya hemos visto que este no ha sido el error, pero claro, esta jugada está basada en el truco de que si caballo G7, caballo por H5, con el rey en F7 y el alfil en E1, el alfil después, el caballo después queda encerrado con rey G6. Entonces es una especie de truco, pero no cambia la posición, porque fijaros, entonces Aronía juega ahora B4, ¿eh? Y bueno, yo critiqué bastante este movimiento, me creo recordar,
simplemente porque me da la impresión que después de A5 el rey va a entrar y mi impresión era que se ganaba fácil en la posición. ¿eh? Luego algunos de los usuarios que estaban pendientes, seguramente con ayuda también de su módulo, llegaron a la conclusión de que, o vieron en su módulo, que el error decisivo de la partida estuvo en este momento, ¿eh? donde Nakamura jugó rey de 7. Eso fue un error importante y debió intentar conseguir su contrajuego por esta otra vía. ¿Mm? Si te pones en esta posición y estás muy fresco en la partida, de energía y de pensamiento y no ha sufrido nada en la partida como le ha estado pasando a Nakamura, que no le han dejado hacer su tipo de juego, probablemente uno encuentre este tipo de soluciones. Pero después de defender tan largo rato, ya lo más normal es que ocurran este tipo de jugadas. Rey de 7 y aquí ya entonces sí, muy fina, caballo G7, tocándole el peoncito, obligándole a avanzar. Y es bonito de ver, os comentaba, como todos los peones se quedan en el color del propio alfil. Que esto normalmente cuando pasa, os decía, que lo más normal es que se pierda la partida. ¿Mm? Y bueno, aquí ya estamos asistiendo, aquí la amenaza es comer directamente. Y aquí estamos asistiendo a lo que es la fase final. El caballo va a C4, gana el peón de A5 y Nakamura abandonó en esta posición. Fantástico final de Aronian. No creo que las siguientes partidas juegue de la misma manera, pero en esta partida... Bueno, y la partida de Karjakin, a ver si somos capaces de hacer algún resumen un tanto más rápido, aunque esta partida la verdad es que es mucho más complicada desde el punto de vista táctico. Bueno, digamos que Rapport intenta la línea dama C7, defendiendo el peón de G7, esto fue lo que expliqué a principio de la retransmisión, y con F6 defiende el peón de G7, y también os explicaba que a él esta idea de C4 en principio le había funcionado bien, porque evitaba que el alfil se colocase en D3, y no solo eso, sino que conseguía con caballo C6 presionar E5, y él consiguió una posición muy buena. Yo no sé si este plan que juega Karjakin de H4 es muy fino, porque lo cierto es que después de caballo F6 la impresión que crea es que el negro está bien en la posición, aunque analizábamos que en esta posición concreta, caballo por, peón por, alfil C7, dama A4, aquí analizamos que, creo recordar que dama por G7 era una jugada crítica. Habrá que ver los análisis que salgan en los comentarios de la revista, de los propios jugadores, qué fue lo que vio y qué es lo que pasaba con esta jugada. Rey de 1, por lo menos a mí no me gustó esta jugada. Se amenazaba caballo E4, por eso F3 parece forzada, y esta jugada muy buena, alfil por y alfil F5. Él sacrifica solo un peoncito y monta un ataque aquí en C2. Bien, prácticamente torre a 2 obligada. Esta jugada vimos que tenía intención, después de defender la amenaza con alguna jugada tipo rey H8 o torre F8, o sea, defendiendo la amenaza de alfil por F6. La torre quiere ir a B7. Esta idea nos pareció correcta, y aquí la conclusión que un poco que yo, por lo menos que yo tenía, era que puede que el negro tenga compensación, pero por otro lado, si el blanco conseguía quitar la dama y jugar G4, podía empezar a quedarse con su peón de ventaja y con buena posición en general. A mí esta jugada no me convence, caballo D7, pero claro, ahora puedo estar hablando un poco de manera
superficial. ¿eh? Quizás él debió pensar en eliminar este alfil, pero fijaros, después de F4, si come simplemente el blanco come y no pasa nada, ¿no? Tiene un peón menos, o por lo menos eso parece. O sea, la sensación que crea es que Rapport no fue capaz de crear suficiente contrajuego. ¿eh? Bien, después de estos cambios llegamos a una posición donde ambos tienen super alfiles en el centro, ¿eh? pero el blanco tiene un peón más. Eso no parece H5, intentando H6, las negras jugaron H6. Y estas jugadas parecen como muy naturales, ¿no? El blanco ahora está intentando coger esa columna y por eso el negro Rapport intenta efectivamente que él no agarre esa columna. Pero aquí mi impresión es que ya el blanco empieza a tomar la iniciativa, ¿no? ¿Mm? Dama G4. Bueno, básicamente quizás cogiendo algunas casillas blancas, la dama en G3 no hacía mucho. Y yo no sé si ese dama 7 fue acertado, porque después de torre B2 la posición se ve, yo diría, casi perdedora. O sea, quizás la idea de dama 7 era jugar C5, pero aquí se vio superado, básicamente en esta fase del juego. No fue capaz de crear, ningún tipo de ataque. Y esta fue la posición luego que estuvimos analizando. Y torre B2 fue muy fina. Este fue un momento de los que estuvimos analizando. Y torre B2 fue muy fina. Aquí vimos que la opción de torre por F7 creo que no era buena por jaque. Por ejemplo, esto fue una de las líneas que estuvimos un poco analizando. Y si el blanco intentaba ganar del todo y jugaba así, con el rey hasta H2, perdía la torre. Incluso podía hasta perder la partida si forzaba del todo, ¿no? Por eso torre 1, B2 fue una jugada fina, y la diferencia es que después del cambio el negro puede comer en C2, pero ahora la torre está en B7, no en F7. Se crea el mismo ataque en G7 y estos jaques no eran suficientes como para salvar la partida. Aquí la única posibilidad que tuvo Rapport de seguir fue esto sí lo estuvimos mirando, entrar en este final, pero yo os comenté que este final me daba la impresión de que estaba cerca de perderse. Esta posición parece muy mala. Él decidió jugar la dama D3 y esto tampoco le salva, porque aunque crea un peón pasado, ese peón estaba muy controlado. No, el resto yo creo que es más o menos G4, F5, es muy comprensible porque ya va a comer el peón de G7. Este alfil es un super monstruo, pero sobre todo mirar la diferencia, y es que esta torre está muy bien coordinada con el alfil. Bueno, por aquí abandonó la partida. Bueno, una gran partida de Karjakin. Seguramente desde el punto de vista teórico, seguramente que hará mejoras, porque la impresión que da es que Rapport se quedaba bien, pero luego a nivel práctico le superó.